Muy buenas tardes, gracias amigos por acompañarnos a este estudio del cierre del día de reposo. Vamos a iniciar con nuestro estudio en el capítulo 23 del libro de Josué. Así es de que les pido que me acompañen por favor ahí con sus Biblias. Vamos a, vamos a analizar este penúltimo capítulo de este libro. Josué capítulo 23. Este es el discurso de Josué en su ya próxima despedida con el pueblo. Dice desde el versículo 1, aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Bueno, para este entonces también hay que entender que ya habían pasado muchos años de que Israel repartió eh, la tierra prometida por suertes entre las tribus y Josué ya era un hombre avanzado de edad, ya viejo, sabiendo que estaba cerca su muerte. Él llamó a los líderes de Israel para exhortarles, quizás por última ocasión, y para recordarles las cosas que él consideraba como las más importantes, conforme a su corazón, para pedirle a Israel, a través de sus oficiales, que guardasen como un tesoro en el corazón de todos los israelitas. Y bueno, para este tiempo la nación pues ya era muy grande, ya había crecido mucho y esa era la razón por la que Josué convocó a los líderes, a los príncipes de las tribus, para hacerles llegar a todo el pueblo sus palabras de exhortación. Y sabiendo que el pueblo pues se enfrentaría con retos ya relacionados con el tema de la asimilación, el riesgo de la asimilación cultural y en su relación con las naciones extranjeras. Así que Josué era muy consciente, como lo fue en su momento Moisés, de la naturaleza rebelde del pueblo. Y sin embargo, no por ello, pues él dejaría de exhortarles hasta el último momento para que el pueblo no se alejara de la ley de Dios, para que no se apartara del camino que les podría mantener en fidelidad y en consecuencia su identidad como pueblo de Dios. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando una persona eh, pierde la fidelidad para con el Señor? Pues en ese momento automáticamente pierde su identidad como pueblo de Dios. Así de que, pues bueno, todo aquel que diga ser pueblo de Dios es porque es fiel a la ley, a la voluntad del Señor. En esto, pues no hay tema de discusión, eso es obvio. Fue justamente la exhortación de Yeshua. Él enseñó precisamente y puso el ejemplo de fidelidad y obediencia al punto de su muerte incluso. Dice Josué 23, verso 3, a partir del verso 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Eso hay que subrayarlo, el Señor es quien pelea nuestras batallas y en todo momento, Josué le dio la gloria al Señor a pesar de que él siempre estuvo al frente de la nación. Josué estuvo por muchos años al frente de la nación en sucesión de Moisés y sin embargo, después de la muerte de Moisés, Josué nunca perdió la objetividad de su servicio para el cual fue dispuesto por Dios como sucesor. Así es que una de las cosas que siempre resaltamos en todo este recorrido de este libro fue el reconocimiento que siempre hicieron los ejércitos de Israel respecto a las victorias en las guerras. Un reconocimiento
para tener por supremo comandante de los ejércitos al Dios de Israel. Así que, como lo confirmamos en la descripción de las diversas guerras que tuvo la nación de Israel con todas estas naciones cananeas, incluso naciones que se encontraron en su camino por el desierto, la forma sobrenatural con la que Israel ganaba las guerras fue lo que mantuvo la confianza de la nación para permanecer en esta lucha, en la lucha por la conquista de la tierra prometida. Así de que la afirmación de Josué, en el sentido de que Dios había peleado por Israel, objetivamente cumplió con dos aspectos importantes. Es decir, que los israelitas no olvidaran jamás que había sido Dios quien se mantuvo al frente de sus luchas para vencer. Y por otro lado, el aspecto más importante y más sublime que Josué nunca olvidó. Es decir, darle toda la honra y toda la gloria al Dios de Israel, para no pretender quedarse con la gloria que solo le pertenece a Dios. Siempre, en todo momento, Josué se mantuvo en una actitud humilde, ¿sí?, frente al Señor. Verso 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Mientras Josué comandó la conquista de la tierra prometida, asumió la responsabilidad de cumplir con el mandamiento de Dios para alcanzar el objetivo de la ocupación militar sobre la tierra cananea, sobre Canaán. Sin embargo, ahora que las tribus ya habían recibido sus porciones por suertes, pues les tocaba a las propias tribus poseer por completo lo que Dios ya les había dado por herencia. Es decir, el Señor ya había cumplido con su palabra, ya les había dado tierras, posesiones, y lo único que tenían que hacer las tribus, que era, pues ocuparlas, cumplir con el propósito, porque había todavía zonas ocupadas por pueblos cananeos. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Qué le quedaba a Israel? Pues bueno, sacarlos. O sea, ¿qué era el propósito? Echarlos de la tierra. El problema para Israel fue que no cumplió con esa responsabilidad. Ya Dios como Padre ya les había dado la tierra, esta posesión, esta herencia, y les tocaba a ellos como hijos, los israelitas, a las tribus, cumplir con esa otra responsabilidad. ¿Cuál? Pues echar a las tribus cananeas. Pero no lo hicieron así. En muchos de los casos permanecieron, y no solo eso, sino que convivieron, y en el peor de los casos, con el paso de los años, se asimilaron a las culturas cananeas. Y fue su perdición. Con el paso del tiempo, vemos años, muchos siglos después, que finalmente Israel se pervirtió y se cumplieron todas las maldiciones que están descritas en el libro de Deuteronomio acerca de, en caso de que Israel no cumpliera con lo que tenía que hacer, que era mantenerse fiel al Señor. Cargaron con esa responsabilidad. Dice verso 5, y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Aquí estamos viendo la confirmación de lo que estamos hablando. ¿Cuál era la responsabilidad de las tribus de Israel? Continuar poseyendo toda la tierra. ¿Por qué? Porque estaba Dios delante de ellos. Continuaría el Señor luchando por ellos. Pero ellos no lo hicieron. Y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Es decir, era un mandamiento todavía que tenían que cumplir, estaba pendiente por cumplir por parte de las tribus. De esta misma manera, hoy en día, todo creyente ha recibido de parte de Dios una herencia en Yeshua, en el Hijo de Dios, en Mesías. Una herencia que constituye la vida eterna, el tesoro más preciado para todos nosotros.
Efesios 1, verso 11, a partir del verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Yeshua, en el Hijo de Dios, en el Salvador. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, continuamos ahí, regresamos a Josué 23, verso 6, dice, esforzaos pues, y aquí está una clave importante, esfuérzate. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Si alguien te dijo en algún momento dado que no había nada que hacer, no tenías nada que esforzarte, pues te equivocaste. O sea, se equivocó aquella persona que te dijo eso porque es una mentira. Siempre implica un esfuerzo. ¿Por qué implica un esfuerzo? Porque va en contra de la naturaleza de cualquier hombre o mujer el esforzarse en guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, nosotros somos carnales y la ley es espiritual, la ley de Dios es espiritual. Por esa razón sí hay que esforzarse. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Fíjate qué importante, porque aquí Josué exhortó al pueblo con las mismas palabras con las que Dios le exhortó a él. ¿Te acuerdas? Para esforzarse en el cumplimiento de la ley, para no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Josué capítulo 1, a partir del verso 7, vamos a recordar esto, que desde el primer capítulo de este libro, le dice el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero fíjate bien lo que dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente una vez más. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras fueron de Dios para con Josué. Y hoy, en esta ocasión, ya en este discurso final de Josué para con el pueblo, les dice lo mismo. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Contrario a lo que enseña la doctrina que se enfoca en enseñar que los creyentes reciben las promesas de Dios sin que tengan que esforzarse en absolutamente nada. Además de la tendencia de algunos creyentes para obedecer solamente los aspectos de la escritura que sí les gustan, que les agradan, pero omiten las cosas que no les atraen mucho, que les implica pues cierta responsabilidad. Por ello, Josué insistió en el hecho de que el pueblo no debía apartarse ni a diestra ni a siniestra, porque tan malo es pretender cumplir la ley sin misericordia y sin justicia como no cumplir la ley. Tienes que tener una balanza.
Y en eso consiste el esfuerzo. Esfuérzate por cumplir la ley de Moisés, pero no solamente por cumplir religiosamente, sino cumplir de una forma que tengas la oportunidad de discernir el propósito del mandamiento. Dice el verso 7, para que no os mezcléis, aquí viene lo importante, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, y aquí te voy a pedir que subrayes esta palabra, la palabra mención, dice, ni hagas mención, ni jures por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. Yo te pregunto, si tú lees aquí que dice el verso 7, dice, no los menciones, o sea, no menciones a esos dioses. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedes entender o cómo debes entenderlo? Porque hay doctrinas, hay enseñanza que habla de ese tema, que no debes mencionar. ¿Eh? Bueno, eso no me lo sé, eso de nivel a nivel, pero eso de mencionar sí es más común. Hay doctrina que habla de ese tema. Esta exhortación que hizo Josué tenía que ver con evitar mezclar, por una parte mezclar culturalmente, mezclarse culturalmente, asimilarse culturalmente con otras naciones, además de evitar los matrimonios entre los israelitas y las mujeres extranjeras, porque como sucedería con Salomón, ¿qué fue lo que sucedió con Salomón? Que después de tiempo se casó con mujeres de origen pagano, de origen extranjero, y sus mujeres, sus propias mujeres, le hicieron apartarse de la fidelidad de Dios, del Dios de Israel. Y en consecuencia, a pesar, comenzó a pecar de forma terrible, ¿sí? Y esto obviamente repercutió en un mal para todo el pueblo. Es interesante que en la traducción se describa esta palabra, la palabra mención, lo que les pedí que subrayaran. Fíjense bien lo que dice. Dice, no te mezcles con estas naciones que han quedado entre vosotros, dice, ni hagas mención ni jures por el nombre de sus dioses. Así que se describe esta palabra mención cuando Josué le estaba percibiendo a la nación para que no mencionaran los nombres de los dioses de las naciones extranjeras. Y esto es interesante, es muy interesante, porque la palabra mención en el hebreo es la palabra zahar, que se traduce como marcar para ser recordado. Es una marca, esto de recordar, de mencionar, tiene que ver con la palabra marcar, con el propósito de ser marcado para ser recordado. Y esta palabra hebrea es la misma palabra hebrea que se utiliza para la palabra recordar, que se describe cuando Israel clamó a Dios en su esclavitud. Y dice la escritura que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 2, vamos a recordar esto. Éxodo capítulo 2, verso 23. Ahí en adelante dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Dice, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos. Dice, y se acordó de su pacto. Aquí puedes subrayar, señalar, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fíjate bien. Aquí esta es la misma palabra. Bajo este contexto vemos que la palabra hebrea zahar
que se usó en la exhortación que hizo Josué a los líderes de Israel implica una marca entonces. Fíjate bien qué interesante, porque entonces dice, no menciones a los dioses paganos. La pregunta es si realmente tiene que ver con simplemente hablarle. Pues sería como que no tiene sentido, no le encuentras el sentido. ¿Dónde está el sentido de mencionar o no mencionar a un dios? Todo el mundo menciona a Moloch, por ejemplo, o cualquier otro dios pagano, pero lo estás mencionando. Entonces, no se trata de la simple mención, sino en el contexto del pasaje y el propósito de esa exhortación de Josué va a algo mucho más de mayor peso. Esta exhortación que hizo Josué a los líderes, a todo Israel, por medio de los líderes, implica entonces una marca. Está hablando Josué de una marca. No permitas que no adquieras esa marca, esa señal de identidad. Por decirlo de alguna manera, una marca de propiedad, de lo que podemos deducir que Josué dijo, ni hagas mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Esta expresión en hebreo impone un aspecto mucho más delicado que solo mencionar a otros dioses, pues, porque en realidad se refiere a llevar a cabo actos, es decir, le está diciendo al pueblo, no se comporten, no lleven a cabo actos que tiendan a que ustedes reciban esa marca. Que ustedes, ¿por qué? Porque recibiendo esa marca es una marca que les va a hacer perder su identidad, la marca que ya tienen como propiedad de Dios. Pues al recibir esa marca implicaría pertenecer a algo o a alguien. En el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, se habla de una marca que recibirán aquellos que hayan entregado sus vidas a un sistema de este mundo en toda su expresión. Así es de que esta exhortación que hizo Josué desde la antigüedad es una exhortación que continúa recibiendo el pueblo de Dios en todo el mundo. La exhortación a no mencionar otros dioses, es decir, a no recibir la marca de un sistema establecido en un mundo en el que tiene fidelidad con el espíritu del anticristo. Si estamos hablando de que esa marca y esa bestia tiene que ver con un sistema, una identidad con todo aquello que tiene que ver con el anticristo, con el espíritu del anticristo, del antimesías, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto que hizo, esta exhortación que hizo Josué es una exhortación que prevalece hasta nuestros días para todo el pueblo de Dios. No menciones a los dioses paganos. No adquieras esa marca, no te identifiques, no te hagas propiedad de ese sistema. Verso 8, Josué 23, verso 8, más al Señor vuestro Dios seguiréis. Aquí está el contraste. O sea, no te vayas por ese lado, sino sigue al Señor. Identifícate con el Señor. Permanece como propiedad de tu Creador. Dice, como habéis hecho hasta hoy. Así es de que no se trata de mencionar, de mencionar como si se tratara de algún tipo de amuleto o magia, como algunas personas piensan en el sentido de que por mencionar el nombre de Jesucristo logran algún tipo de proeza porque piensan que de una forma equivocada, que solo por mencionar el nombre del Señor van a suceder cosas sobrenaturales. Y eso raya totalmente del misticismo. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, en la religión judía se enseña que no se debe mencionar el nombre de Dios.
porque representa un pecado, según ellos. Incluso algunos enseñan que Yeshua mencionó el nombre de Dios cuando Caifás le dijo que confesara si él era el Hijo de Dios. Sin embargo, igualmente esa enseñanza es misticismo, alejado de una conciencia de lo que implica mencionar, sajar, recibir una marca. Efesios 1:13, lo que acabamos de leer hace un momento, vamos a recordar otra vez, una vez más, a partir del verso 13, Efesios 1, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sahar, una vez más, una marca, un sello, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. En el sentido contrario, mencionar el nombre, que es sobre todo nombre, pues no tiene nada que ver con el hecho de que salga de nuestra boca, sino más bien con toda una forma de vida que manifiesta esa marca, ese sello. Es decir, un testimonio delante de las personas un testimonio que exprese a quién pertenecemos, de quién tenemos una marca, a Dios o a la bestia, a quién le perteneces, con quién te estás identificando. Porque el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. Cada quien toma su decisión. Nadie va a obligar a nadie. ¿Por qué? Porque ya vino el Señor. Esa nueva oportunidad para todo el mundo ya fue dada ahí en la cruz. Ya depende de cada quien lo que decida para su propia vida. Si la vida eterna o fuego eterno. Dice el verso 9, continuamos, regresamos a Josué 23, verso 9. Pues ha arrojado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de nosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. ¿Ya viste lo que sucedió? Bueno, desde entonces han tenido ese problema. Tuvieron ese problema y ya no se les quita. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. El propósito de la tierra de donde fluía leche y miel tuvo su fin. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, de la infidelidad del pueblo para con el Señor. Hoy en día se ha difundido una enseñanza en el tema de los matrimonios, se ha difundido una enseñanza en el sentido de que un creyente que ha hecho pacto con Dios, un compromiso para vivir bajo el gobierno de Dios y permanecer fiel al Señor, no debe casarse con una persona que no conozca a Dios y toman como pretexto o contexto para difundir esa enseñanza estos pasajes en donde literalmente la escritura describe que Josué exhortó al pueblo para que se abstuvieran de concertar matrimonios con personas de las naciones de los pueblos cananeos. Pero aquí hay un error de contexto. ¿Por qué? En esa enseñanza. ¿Por qué? Porque el error de esta enseñanza es justo
pues, el contexto, porque estamos hablando de que estas naciones a las que se refirió Josué tenían prácticas abominables y terribles en la práctica de los cultos a sus dioses, en donde la sexualidad promiscua era un aspecto común en los cultos idolátricos. Por ejemplo, así como el sacrificio de niños, de primogénitos, a los dioses paganos, la práctica de la hechicería, beber sangre en los sacrificios como parte de los rituales, terribles, cosas terribles que pues, por supuesto que no puedes tú en un momento dado comparar todo aquello que hacían aquí en naciones con, con personas que hoy en día lo único que sucede con ellas, esas personas es que aún no conocen al Señor. Todas esas prácticas terminarían por contaminar espiritualmente a Israel. Por eso la exhortación de Josué como prohibición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que quería el Señor era que el pueblo se mantuviera alejado de cualquier riesgo de contaminación espiritual. Primera de Reyes, verso 11, capítulo 11, perdón, a partir del verso 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales, ¿crees que pregunté algo? Nada más. Nada más. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, es decir, no te vas a unir a ellas, no vas a tener intimidad con ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Fíjate bien lo que dice, porque la palabra llegaréis, llegarse a ellas tiene que ver con una relación sexual, literal. ¿Por qué? Porque es ahí donde los espíritus se mezclan y hay una contaminación cuando te mezclas con personas que traen ese espíritu de maldad. Fíjate qué interesante porque dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas y 700 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dice la escritura que Salomón y otros reyes posteriores a Salomón llegaron a quemar a sus propios hijos vivos en sacrificio a esos dioses. Así que dime tú dónde está la coherencia de esa enseñanza que se difunde hoy en día, que un joven de hoy en día, una joven o un joven creyente que hace pacto con el Señor, tenga prohibición para llegar a conocer a alguien que no conozca todavía al Señor, pero que no se niega a hacerlo, ¿sí? Que de corazón quiera conocer a Dios. Así es que el sentido correcto de aquella prohibición, pues no tiene nada que ver con el hecho de que hoy en día los jóvenes que se encuentran en pacto decidan casarse con una joven que quizás no conoce a Dios, pero que esté decidida a conocerle tal y como muchos extranjeros que a través
de la historia fueron adhiriéndose al pueblo de Israel, como lo hizo Rahab, por ejemplo, porque ella fue extranjera del pueblo de Jericó y llegó un momento en que decidió abrazar la fe del Dios de Israel. Así es de que lo más importante es que Israel, el que es Israel, sea luz para influir de forma positiva en quienes quieran conocer al Señor. Continuamos ahí, regresamos a Josué 23, verso 14, dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os ha dicho, también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala. Es decir, la advertencia se cumpliría. Hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Josué recordó al pueblo las palabras de Moisés acerca de lo que Dios prometió a Israel para el caso de que el pueblo se mantuviera fiel al Señor y en su camino para el caso de que se apartaran también por ese camino de la vida. Dice Deuteronomio capítulo 30 a partir del verso 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dice el verso 16, continuamos ahí en Josué 23, dice, si traspasareis el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esta es una advertencia muy clara y finalmente se cumplió. ¿Por qué? Porque efectivamente se corrompió Israel. Terrible. Imagínate que el propio pueblo de Israel llegó al punto de sacrificar a sus propios hijos. Hay un pasaje en donde Yeshua menciona el Gehenna, que en el hebreo es una palabra, creo que es una palabra aramea, no recuerdo bien, pero es una palabra que tiene que ver, está relacionada con el infierno, con un lugar de infierno, que era justamente donde quemaban a los niños recién nacidos. Imagínate lo terrible y cerca de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Así es de que imagínate esto tan terrible que dice aquí. La ira del Señor se encenderá contra ustedes y van a perecer prontamente de esta buena tierra que los ha dado. Aquí está la advertencia para decir que la tierra que ya les había dado, que era buena tierra, finalmente terminaría por quitársela. Es aquí y ahora, cuando de la actitud que tengamos como pueblo de Dios, podemos demostrar que valoramos todas estas enseñanzas que recibimos de los antiguos a fin de estar en posibilidades de labrar el futuro que anhelamos. Por ello la frase, si traspasares el pacto. ¿Por qué? Porque eso significa que es posible. Es posible, claro que es posible, es muy fácil traspasar el pacto debido a las tentaciones del mundo y los peligros
que se describen en este capítulo y que corresponden a las tentaciones y peligros con los que lidiamos hoy en día. De manera que es en la actualidad cuando la palabra de Dios nos convoca para tomar una decisión a través de este consejo, de este buen consejo de parte de Josué. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este tiempo, por este día de reposo, por la oportunidad de reflexionar en este libro hermoso, en estas enseñanzas importantísimas que nos permite recibir de tu parte, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es un deleite para todos nosotros. Nos deleitamos en este conocimiento, cosas formidables, sorprendentes. No deja de sorprendernos tu palabra cada día, Señor. Eres maravilloso. Gracias por esta gran enseñanza, por esta oportunidad que nos das para seguir aprendiendo de ti, Señor. En nombre de Yeshua. Amén. Amigos, muchas gracias por el honor de su compañía. Y bueno, yo espero que este estudio, este comentario haya sido de bendición para ustedes y como ha sido para mí. Si el Señor lo permite, pues bueno, nos estaremos viendo si es que el próximo día de reposo. Deseo que tengan una buena semana, cuídense mucho, trabajen mucho y esfuércense mucho por guardar, como dijo Josué, como por guardar las palabras del Señor. Shalom, amigos.